un saludo a todos los estudiantes, familiares, profesores del nivel preuniversitario, primer año de la enseñanza técnica y profesional y primer y segundo semestre de la facultad. Nuevamente nos encontramos con ustedes para trabajar, como bien se plantea ahí, las orientaciones con vistas a la prueba de revalorización. Lógicamente que lo que vamos a trabajar también le permite a los estudiantes que no han realizado su trabajo de control, bueno, pues también repasar, ¿no?, sobre estos aspectos. Entonces vamos a comenzar, en primer lugar, refiriéndonos a la prueba de revalorización. La prueba de revalorización, recordamos, porque bueno, ya los estudiantes han tenido la oportunidad de hacer la prueba de revalorización en la secundaria básica, pero algunos no han ido nunca, que es una prueba de 5 preguntas, que abarca, bueno, los objetivos que se indican, que en este caso lo vamos a decir porque todo está condicionado a la situación que tenemos, pero son 5 preguntas, donde tienen preguntas de desarrollo, preguntas de verdadero y falso, de completar, etc. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver primeramente las unidades que vamos a evaluar. Ahí está en pantalla, son las 3 unidades que se van a evaluar en esta prueba de revalorización con vistas, bueno, a la situación que todos estamos padeciendo. Los números reales, procesamiento de datos, trabajo con variables, ecuaciones, inecuaciones y sistema de ecuaciones, y la unidad 3, funciones modulares y potenciales. Ahora, estas unidades, ¿cómo las vamos a trabajar y dónde se encuentran? Bueno, la temática que vamos a trabajar hoy es repaso sobre conjuntos, relaciones y operaciones con conjuntos y números reales. Nos referimos a la radicación, la potenciación, etcétera. Después vamos a irla viendo poco a poco. Y además elementos fundamentales de procesamiento de datos, o sea, estadística. Yo espero también y les sugiero que puedan ir copiando en la medida en que nosotros vamos haciendo referencia a algunos aspectos, puesto que fundamentalmente en estos encuentros, vamos a orientar, vamos a hacer énfasis en cómo proceder, a qué nos debemos de fijar para tener éxito en el desarrollo de nuestras pruebas. Vamos a continuar entonces. Los libros de texto son el libro de texto y el manual de ejercicios de matemáticas, que ya todos lo conocen. Les muestro dónde podemos encontrar los contenidos que vamos a trabajar en el encuentro de hoy. Le doy un breve tiempo para que puedan copiar y continuar. Fíjense que en la pantalla, les doy un poco de tiempo para que puedan seguir copiando, pero en la pantalla aparecen ejemplos y epígrafes, fundamentalmente en el epígrafe que vamos a buscar. Vamos a buscar la definición, vamos a buscar las propiedades y en los ejemplos, muy importante, los procedimientos. Bien, vamos a continuar entonces viendo dónde buscarlo en el manual. Veamos en la pantalla. Un breve tiempo para que puedan copiar. También les voy a ir comentando que en esos ejemplos, fíjense que la forma de estructura del manual aparece epígrafes 1.2, 1.3, 1.4, pero lo que ustedes tienen que atender es los contenidos que nosotros les estamos brindando, ¿no?, que deben de consultar, y en los ejemplos igualmente ver las estructuras. Un breve tiempo para que puedan terminar de copiar y ver algunos ejercicios que nos interesan analizar con ustedes.
Bueno, una vez que ya tienen ubicado dónde se va a encontrar todo el contenido que tienen que estudiar para prepararse, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo vamos a hacer? Les decía, vamos a hacer énfasis en qué tienen que prestar atención, a qué tienen que prestar atención, a cómo nos los pueden preguntar. Y en algunos ejercicios lo vamos a dejar para que ustedes busquen la solución. Es decir, es solamente orientarlo, fundamentalmente orientarlo, para que tengan éxito en la solución. Veamos el primer ejercicio. Observen que dice, selecciona la respuesta correcta, selecciona la respuesta correcta. El decir las quiere decir que de una de esas opciones que tenemos ahí, son 4, una solamente es la solución. Respuesta correcta marcando con una cruz en la línea dada. Me dan los conjuntos, o sea que la notación es diferente, pero nosotros tenemos que saber qué quieren decir. Que sean las X menores que 0 y B, el intervalo de valores reales que se encuentra entre menos 2 y 2. ¿Qué le sugerimos entonces? Hacer una pequeña representación de lo que me están diciendo, de los dos conjuntos que tenemos ahí y de los cuales tenemos que decidir cuál de esas 4 opciones es la real, la que es correcta. Entonces hacemos la representación, ¿verdad? No es necesario hacerla paso por paso porque ya eso nosotros lo hemos visto. ¿Ya? Pero ahí fíjense que está el conjunto B, que es cerrado, puesto que el corchete implica que los extremos se tienen en cuenta, y en el caso del conjunto A es abierto. Me dicen que A subconjunto de B. ¿Es posible esto? ¿Cuándo un conjunto es subconjunto de otro? Si un conjunto es subconjunto de otro, todos los elementos de A tienen que estar en B. Eso no ocurre. Me dicen B, diferencia de A. Que esa diferencia de A son las X menores o iguales que menos 2. Observen el gráfico. Fíjense dónde está B y miren dónde está A. Y la diferencia son los elementos que están en B y no son elementos de A. Por tanto, tampoco. Me dice que 0 pertenece a, observen, recuerden que es estricto, las X menores que 0. Por tanto, 0 no es un elemento del conjunto A. Y finalmente, B, intersección de A. Observen en la gráfica, que son los valores que incluyen el menos 2 y excluyen el 0. Por tanto, es esa la solución. Es de esa forma que les sugerimos que hagan los ejercicios de este tipo. Espero que hayan podido ir copiando junto con la explicación, porque bueno, íbamos despacio para que pudieran, para ver otro ejercicio. Otro ejercicio que tiene el mismo enunciado, selecciona la respuesta correcta, pero otras formas en que podemos preguntar la relación y las operaciones con conjuntos. Observen esto. Dice, selecciona la respuesta correcta igual, como le decía igual. Número 2, si A es la intersección de B. A intersección de B. Estamos hablando de una operación entre dos conjuntos. Y me están dando sus elementos entonces. Les voy a dar un breve tiempo para que copien, para después hacer el análisis del ejercicio. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir que A intersección con B? Son elementos comunes. Significa que esos valores que están ahí son los elementos comunes en ambos conjuntos. Vamos a ver entonces qué debemos hacer, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo representamos la intersección? Ocurre que si A es intersección B puede ser la gráfica esta que les presento ahí, ¿verdad? Son los elementos comunes donde uno es A y otro es B. Pero puede suceder que A sea subconjunto de B. O puede suceder que B sea subconjunto de A. Es la representación inicial que debemos hacer a partir de los datos que me da el ejercicio. Ahora vamos a analizar. Me dan como primera opción análisis A subconjunto de N. Lógicamente que cuando hablamos de N, estamos hablando ¿de quién? De los naturales. Puede ser A subconjunto de N cuando tiene elementos
-4, -6, no puede ser, porque son elementos negativos que no pertenecen al conjunto de los números naturales. Por tanto, desechamos esta idea. En el inciso B, algo similar. Q más. ¿Quién es el conjunto numérico Q más? Son los fraccionarios positivos. Por tanto, tampoco puede ser. Me dice que el conjunto B contiene exactamente 3 elementos. Bueno, ¿qué otros elementos, y valga la redundancia, tenemos para poder afirmar que B tenga 3 elementos? Si hay 6 que son comunes a A y a B. Lógicamente, el inciso D me dice, al conjunto A pertenecen 6 elementos o más, porque pueden ser solamente estos elementos que están ahí representados u otros elementos que pueda tener y por supuesto no pertenecen a B. Un breve tiempo para que terminen de copiar estas gráficas para continuar. Bueno, espero que hayan podido terminar de copiar, porque lo más importante que tenían que tomar ahí eran los gráficos. Después ustedes dan la respuesta correcta, ¿verdad? Porque ahí yo no puse ninguna respuesta. Vamos a ver otro inciso. Observen este inciso. Me dicen, igual tengo que seleccionar, recuerden que todo pertenece al mismo enunciado, seleccionar la respuesta correcta y que estamos viendo de todas las formas posibles que me pueden preguntar, ¿verdad? Si m es igual a 3, entonces el resultado de calcular raíz cúbica de la raíz de m, ya sabemos que m es 3. De menos 512 es un número cuyo dominio más restringido es. ¿Qué significa? Es uno de los aspectos que nos preguntan, que hacen las preguntas también los estudiantes constantemente, a través del repasador virtual también. ¿Qué es el dominio más restringido? Podríamos decir el más pequeño, ¿verdad? El más pequeño que puede pertenecer un número dado. Y nos brindan la opción de naturales, racionales, enteros y fraccionarios. ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar? Además de resolver el ejercicio, ¿verdad? Tenemos que pensar en qué relación existe entre esos 4 dominios numéricos. Vamos a verlo. Nuevamente vamos a la gráfica, ¿verdad? Por tanto, vamos a ver a cuál de ellos es el más restringido, al cual pertenece a la solución. Ahora, ¿cómo resolver? Les decía, ya sabemos que m es 3. Tenemos 2 posibilidades de proceder y lógicamente vamos a ver las 2 y ustedes van a pensar cuál es el más cómodo para hacer. Por ejemplo, si aquí aplican la propiedad de la potencia, en este caso del radical, sería 3 por 3 es 9, raíz novena de menos 512. Sabemos que esto significa buscar un número que elevado 9 veces, o sea, multiplicado 9 veces, me dé menos 512. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que si ya sé que es 3, y también es uno de los cubos que ustedes deben de saberse, la raíz cúbica de menos 512 es menos 8. Muy fácil determinar entonces la raíz cúbica de menos 8. No les voy a decir el resultado para que ustedes piensen. Y a partir de esa solución, teniendo en cuenta de que el índice es impar, entonces vamos a buscar cuál es el dominio numérico al cual pertenece. Espero que ya hayan pensado, ¿verdad? Menos 2. Si es menos 2, el dominio más restringido, ¿quién va a ser? Z. Breve tiempo para que puedan tomar esas 2 notas, que es importante, y continuamos. Bueno, vamos a continuar entonces.
Aquí tenemos otro ejercicio muy importante. Fíjense que ahora es ordenar ascendentemente las expresiones donde está a igual a 9 elevado al logaritmo de 3, al logaritmo de 2 en base 3, perdón, b, raíz cúbica de menos 8 y c, que ahí está fácilmente. ¿Qué es lo que nos hace falta entonces saber? En primer lugar, saber quién es a y quién es b. Bueno, para el caso de a, observe que está la identidad fundamental del logaritmo. Y en esa identidad fundamental del logaritmo necesito que las bases sean iguales. Por tanto, tenemos que hacer una transformación que se puede hacer aplicando las propiedades de la potencia. Ahí está en pantalla. Y les solicito por favor que vayan copiando en la medida que yo voy haciendo referencia a los aspectos importantes. Bien, como 9 es 3 a la 2, bueno, podemos expresar fácilmente que a es 3 a esa 2 por logaritmo de 2 en base 3. Por propiedades de la potencia, potencia de potencia, tenemos entonces que 3 elevado al logaritmo de 2 en base 3 elevado a la 2, aquí tenemos la identidad fundamental, va a ser 2, que elevado al cuadrado es 4. Por tanto, ya tenemos el valor de a, y al tener el valor de a, bueno, vamos a hallar entonces ahora el valor de b, ¿verdad? El valor de b rápidamente podemos saber que es menos 2 y ya podemos establecer la comparación entre los tres valores. En el caso de este tipo de ejercicio, observen, siempre tengo que saber cuáles son los valores a los cuales se refiere cada una de las variables. Veamos otro ejemplo. En este caso, y vamos copiando ya porque eso se queda para su estudio individual, igualmente vamos a aplicar las propiedades de la potencia. Breve tiempo para que puedan copiar. Si pueden hacer un instantáneo, mejor. Bien, yo les decía que pueden ir copiando, pero además si tienen la posibilidad de hacerlo instantánea, mucho mejor, ¿verdad? Porque ganamos tiempo. Vamos a ver otro inciso. Observen ahí otro inciso que tiene las mismas dificultades que ya nosotros hemos tenido en cuenta. Pueden ir copiando, por favor. Fíjense que lo que tienen que tener ahí en m, ¿qué representa ese 1/3 que tenemos de exponente? En el caso del logaritmo, recordad que solamente hemos dado la definición del logaritmo, eso es lo que ustedes conocen, y la identidad fundamental que la vimos en el ejercicio anterior. Entonces, una vez terminado de copiar el ejercicio, vamos a ver otro. Ese es de estudio individual. Ahí llamo la atención, nuevamente les digo, en cómo representar o qué significa 1/3 y en aplicar la definición del logaritmo en el caso de p, porque tienen que determinarlo para poder después comparar esos dos valores. Continuamos. Observen, aquí tenemos otro ejercicio, el ejercicio 2, que tiene mucha relación con el que vimos también. Llamo la atención, ¿dónde? Aquí. Observen que tenemos módulos de x igual 5. ¿Qué significa el módulo? ¿Verdad? Vamos acá a donde está q. Y nos piden escribir el conjunto que se obtiene al realizar las operaciones que aparecen a continuación. Ahí están varias operaciones de conjunto con las cuales de forma indistinta hemos visto en los ejercicios anteriores. Entonces vamos a terminar de copiar para ver otra propuesta. Fíjense que en estos ejercicios que les hemos mostrado hemos podido apreciar la relación entre conjuntos, ¿verdad?
Recuerden que siempre relacionamos elemento y conjunto y conjunto, si es un subconjunto no lo es. Y también vimos las operaciones. ¿Qué deben de hacer ustedes ahora? Con las páginas y los ejemplos que les dimos, bueno, profundizar en este aspecto. Vamos a ver ahora otro contenido que nos falta por ver, que es un contenido que, dada las circunstancias que tenemos de esta pandemia, hemos trabajado muchísimo. Ya ustedes verán. Miren, ¿quiénes no han visto las gráficas estadísticas que se basan en el tratamiento, mejor dicho, en el estudio, en el comportamiento que ha tenido la COVID en el mundo, en nuestro país y en el mundo? Esta gráfica es una de ellas, ¿verdad? Que es importante recordar que existen determinados tipos de gráficas, ya ustedes los estudiaron, ¿verdad? Estudiaron varios tipos de gráficas y que esas gráficas responden a la variable estadística en el estudio también. Utilizamos una gráfica atendiendo a la variable estadística en que hemos de estudiar o que estamos estudiando. Observen este ejercicio que les pido que vayan copiando. Si tienen instantáneo, por favor, el gráfico. Este gráfico, como están viendo, corresponde a una de las conferencias que todos los días todo el país sigue a las 9 de la mañana el doctor Durán. Dice, observa la gráfica estadística que aparece a continuación y completa las proposiciones siguientes. Fíjense que es sencilla, pero estas gráficas nos permiten hacer análisis, hacer valoración. Con el conocimiento que ustedes tienen, pueden perfectamente identificar cuál es la variable estadística en estudio. Y nos permite saber, entre otras, porque aquí podríamos preguntarle muchas cosas, que nos proporciona el gráfico. Por ejemplo, le pusimos aquí el número de casos detectados en la semana 34 supera a los casos positivos de la semana 30. Podríamos ver otras opciones. Pero bueno, para enfatizar en lo necesario que es conocer y saber interpretar las gráficas estadísticas. Vamos a ver otro, le proponemos otros. Observen otra forma, y pueden ir copiando junto conmigo, otra forma en que podemos encontrar, o que nos pueden preguntar la estadística aquí. Estamos en presencia de una tabla de frecuencia. Observen, me están diciendo que se refiere al consumo de agua, que además debemos de ahorrarla, ¿verdad? Y este consumo, o sea, en esta tabla, vemos aquí cómo se dan las clases y cuál es la frecuencia. Ahí podríamos hacer preguntas tales como la que tenemos ahí, la cantidad de usuarios que tienen el asentamiento poblacional es, ¿a dónde debemos de ir a buscar esa respuesta? ¿Cuál es la amplitud de la clase mediana? O sea, tenemos que saber interpretar el gráfico para poder dar esta respuesta. Breve tiempo para que terminen de copiar para pasar a otro. Veamos entonces otra propuesta como esta, ¿verdad? Fíjense que es similar, sin embargo, la forma de presentación es diferente. Los elementos que tengo para poder responder son diferentes a la anterior, donde estaba dadas las clases, la frecuencia y donde me pedían otros datos. Vamos a rápidamente copiar para continuar. Bien, espero que les haya dado tiempo para copiar. Y entonces, ¿qué queríamos ver con ustedes? Porque es otra preocupación. Bueno, estamos dando estas relaciones televisivas, estamos dando ejercicios y a veces los estudiantes dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, si hacemos, tenemos el repasador virtual al cual podemos asignar. Fíjense que ahí les pusimos un ejemplo de cómo pueden preguntar, buenas tardes, necesito ayuda en este inciso. En el repasador no se da la respuesta, sino se orienta qué tienen ustedes que pensar y hacer para poder llegar a la solución, ¿verdad? Ahí tienen dónde pueden acceder, a qué lugar, a qué sitio pueden acceder, ponen la asignatura, se identifican el grado
y después hacen su respuesta. O sea, hay siempre un profesor dispuesto a responderle, a orientarle para aclarar sus dudas. O sea que no es una preocupación que tengamos, bueno, que me den estos ejercicios en el televisor y después podemos perfectamente responder. Sin tiempo para más, nos despedimos. Recuerden que también en el portal Cubo Educa encontramos nuevos resúmenes y ejercicios de adiestramiento. Y además, no olvidar que debemos cuidarnos porque así nos cuidamos nosotros, a la familia y a todos a la sociedad.